Bueno, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Aquí estamos en la segunda clase de lengua. Vamos a tomar el segundo tema llamado funciones del lenguaje. En la primer video, en la primera clase, habíamos visto el circuito de comunicación y todos los elementos que rodean al circuito de comunicación y todos los elementos que la componen. Vamos a tomar ahora al hablante. Una vez que conoce todo el circuito de comunicación y cómo se tiene que desenvolver, el hablante va a utilizar cuatro funciones inherentes del lenguaje de acuerdo a la intención que él tenga o las necesidades que el hablante tenga para comunicar a otra persona. Entonces va a utilizar cuatro de las funciones principales que tiene el lenguaje, que son la función informativa, la función apelativa, la función emotiva y expresiva y la función poética y literaria. Tomamos el primer ejemplo, que es la función informativa. El ejemplo más importante y el que más latente que tenemos a mano son las noticias. Yo siempre en mis clases a mis alumnos les doy ejemplos que ellos pueden encontrar en su vida diaria, en su vida cotidiana. Entonces, en un diario o en un periódico siempre encontramos las noticias. Si uno le comenta oralmente a una persona, si le tiene que dar una noticia, se la va a dar sin importar muchos detalles, que en cambio la noticia escrita tiene que responder a ciertas pautas, que son las 6 preguntas. Por ejemplo, si a uno de sus hijos le, le dan una tarea que se tienen que elaborar y crear una noticia, ellos ya tienen que tomar en cuenta esto porque tienen que elaborarlo, tienen que escribirlo. Las noticias tienen que responder a 6 preguntas básicas, que es el qué sucedió, cómo sucedió, cuándo sucedió, dónde sucedió, quiénes fueron los responsables y por qué sucedió. Nos referimos al suceso del hecho que queremos informar en la noticia. Y al elaborar tenemos que tener en cuenta que este es el formato de la noticia en pirámide invertida. O sea, la pirámide invertida se refiere a la importancia que debe tener la información. En esta zona tenemos que escribir la mayor parte o la forma, lo más importante de la noticia, de la información, los datos más importantes, y de ahí va de mayor a menor, de mayor importancia a menor importancia hacia abajo. Por ejemplo, siempre vemos que cuando leemos una noticia en un diario, que toda la información eh, más importante la tenemos en esta zona. Y acá es un agregado que, si bien nos informa más, esta información que está acá abajo no es tan importante como la que vamos a encontrar acá arriba. Por eso se llama pirámide invertida. La pirámide de información, que es la información más importante, a la menor importante. Y ahí pasamos, como decimos, a las 6 preguntas que se tienen que responder. Eso es en la función informativa, que el hablante tiene que tener en cuenta que tiene que elaborar tiene que comunicar un suceso verídico, comprobable y de interés. Pasamos a la función apelativa. La función apelativa es aquella en la que el hablante intenta convencer o dar órdenes o sugerencias a el receptor. Para hacer eso va a utilizar verbos que terminen en infinitivo, que terminen en ar, er o ir. Es decir, si tenemos una receta de cocina, si tenemos un reglamento de deportes o un tutorial de un videojuego o reglamentos por ejemplo, de un juego de azar e instrucciones de armado, lo que viene con un mueble, eso se llaman textos instructivos, donde nos dan una instrucción. Pero lo que sucede acá es que estos 3 textos instructivos van a responder a la función apelativa, porque si
Si se dan en cuenta los verbos que se utilizan como doblar, mojar, cortar, son como si fuesen dándonos órdenes. ¿Sí? ¿Vieron? Después pasamos también respondiendo a la función apelativa, la publicidad y la propaganda, los textos de opinión y el texto argumentativo. La publicidad es una empresa, como por ejemplo, por nombrar Samsung, por nombrar LG, por nombrar cualquier empresa, que va a hacer una publicidad en la que nos demuestra y nos trata de convencer a nosotros que el producto que ellos venden es mejor que el resto. Entonces va a utilizar toda una serie de herramientas utilizando la función apelativa para convencernos a nosotros y que nosotros vayamos y compremos ese producto y no el otro. En cambio, la propaganda es muy distinta a la publicidad, porque la propaganda nos dan instrucciones, o sea, nos dan como consejos para la vida, pero también es como si fuese una orden. Por ejemplo, en seguridad vial nos dicen, circule con precaución, coloque el cinturón de seguridad, encienda la luz baja, por ejemplo. Son consejos que nos sirven a nosotros, que no nos venden nada, pero también responde a la función apelativa. En los textos de opinión, que está relacionado a la informativa, lo encontramos en los periódicos, pero a la vez en los textos de opinión, la persona que da su ideología y su opinión sobre un tema X utiliza una función apelativa. ¿Por qué? Porque en este texto de opinión el emisor va a tratar de convencer al receptor para demostrarle que su pensamiento es válido y, por qué no, que piensen como él. Igual el texto argumentativo, donde el que expone da sus argumentos sobre un tema para validar su información y que convencer a los otros que piensen como ellos. Tercer punto, tenemos la función emotiva y expresiva. Es aquella donde el emisor o el autor o lo que sea nos expresa sus sentimientos. Donde lo vemos comúnmente en cartas de amor o en cartas familiares o en las letras de canciones, siempre y cuando relacionado a los sentimientos. Y por último, tenemos la función poética y la función literaria, que funciona solamente, por ejemplo, en los poemas. A diferencia de las letras de canciones o las cartas de amor, en la función poética tiene que responder a ciertas pautas y a ciertos elementos de la literatura que funcionan solamente en los poemas, como por ejemplo las rimas, la metáfora, las comparaciones, los versos, las estrofas. Capaz que una letra de canción sí responda a, por ejemplo, a versos o a estrofas o a rimas, algunos, pero no es en todos los casos. Esas serían las 4 funciones del lenguaje que el hablante utiliza comúnmente. Espero que les haya servido esta información y que haya sido de utilidad y de ayuda. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.